Bienvenidos a nuestro Pragmatalk, Héroes, Storytelling y Estructuras Míticas. Hoy estaremos con Alejandro Rego. Él es comunicador gráfico publicitario, apasionado por los héroes y director de mercadeo de Pragma. Bueno, gracias por venir a todos. Vamos a empezar esto. Pues nada, como la invitación decía, vamos a hablar de héroes, pero creo que les dije una mentirita piadosa, porque aunque vamos a hablar de storytelling, me aburren un poquito estos extranjerismos y estas definiciones de publicistas que nos inventamos cada palabra extraña para vender cosas, como si fuera novedoso cuando no lo es. Entonces, más que darles una definición de storytelling de publicista, se las voy a contar en una línea de tiempo de héroes. Y porque no pretendo enseñarles ni convencerlos de nada, solo les quiero contar cosas y que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Listo? Entonces, ¿por qué héroes? Bueno, no, antes de eso, entonces vamos a ir en un viaje otra vez cronológico, una línea de tiempo entre el héroe mitológico, el héroe bíblico, el héroe medieval, el héroe moderno, para cerrar con superhéroes. ¿Listo? ¿Por qué héroes? Yo desde chiquito, ese soy yo, soy un enamorado, apasionado, por no decir obsesionado, de este tema de héroes. Aprendí casi que a escribir con héroes, aprendí a dibujar dibujando héroes. El primer cómic que me leí fue la Biblia. Mi mamá es una persona muy religiosa, entonces me regaló, como desde que aprendí a leer la Biblia en estos tomos que cada uno, Jeremías, Moisés, tomos 1 y 2, eran en cómic. Nunca me leí la Biblia, pero me sé todos los héroes a punta de estos cómics. Y también me acuerdo que mi primera lonchera de la vida fue de los Superamigos. Entonces, pues nada, desde siempre he leído, he investigado, he dibujado y me ha apasionado otra vez este tema de los cómics. Pero más que de los cómics, que es un vehículo para contar este tema de héroes, es de los héroes en sí y del concepto de héroe. Entonces ese es el que les voy a mostrar. Pero curiosamente, pues no soy el único geek ni el único atolondrado que parece que le gusta este tema. Las películas más taquilleras de la historia son estas: Avatar, Titanic, Star Wars, Avengers, todas, si ven, son de héroes o cuentan historias de héroes. Libros, es muy difícil contabilizar los libros más leídos porque puede que yo compre un libro y ese se lo lean 20 personas, pero sí están los libros más distribuidos, que se calcula sobre los libros que se imprimen y puede que se distribuyan de manera gratuita, como ven en la Biblia, que tiene más de 6.000 millones de ejemplares impresos en la historia. Luego citas del presidente Mao de China, el Corán, problemas del presidente Mao, que realmente enseña la Biblia, el libro del Mormón. ¿Y por qué lo pongo acá? Porque, como les contaba ahorita, la Biblia no es sino un compendio de historias heroicas. Ahorita vamos a ver cómo. Pero los libros más vendidos, que esto sí se puede calcular, en la historia, si ven, está Don Quijote en primer lugar, con 500 millones de ejemplares vendidos aproximadamente, El Señor de los Anillos, El Principito, Harry Potter, El Hobbit, Sueño del Pabellón Rojo, 10 negritos, y si ven ahí, pues también prácticamente todos son historias de héroes. Es decir, que este tema le parece que le interesa y le apasiona a más gente que a mí y que a ustedes, pues, que vinieron. Y uno podría decir, ay, bueno, la masa es bruta, eso, todo el mundo lee lo mismo, pero creo que es una aproximación muy sencilla y a lo mejor podemos preguntarnos es si esto genuinamente despierta un interés especial en nosotros como humanos. O sea, ¿por qué nos hace acercarnos a estas historias de héroes? Entonces vamos a empezar en este recorrido por el héroe mitológico. Bueno, entonces
una claridad. Solo voy a hablar de héroes de la cultura occidental, del héroe mitológico desde la cultura griega a hoy, pero en Occidente. Es decir, seguramente haya otras aproximaciones y otras definiciones de Oriente, pero pues yo no las conozco. Listo. Entonces, héroe, esta palabra o este concepto nace en Grecia, del griego heros, que puede interpretarse como señor, ilustre, protector, defensor, pero más allá de la etimología de la palabra, que es incierta, lo que sí empezó a evolucionar es el concepto, o sea, cómo entender el héroe. Y era básicamente un intermedio entre lo divino y lo humano. Vemos que había tres categorías entonces: los humanos mortales, los dioses y un intermedio que no era ni lo uno ni lo otro, que era el héroe. El héroe entonces tenía o debía ser un hijo de un dios y un mortal. Del primero que tenemos memoria, otra vez en Grecia, es Perseo, aproximadamente en el siglo XIV a.C. Perseo era hijo de Zeus, entendamos a Zeus como el dios, como Dios en Grecia, y Danae, que era una princesa mortal. Pero una particularidad de los héroes en Grecia, y aunque fueran hijos de dioses, es que todos siempre fueron mortales. No se puede hablar de heroísmo sin mortalidad, porque es muy fácil ser un héroe si no tengo nada que perder. Entonces todos los héroes, otra vez, aunque fueran hijos de Zeus o de un dios, siempre eran mortales. El héroe entonces también siempre... No les voy a contar la historia de cada uno de estos héroes porque no acabamos. O sea, otra vez les voy a ir mostrando uno por uno. Un bisnieto de Perseo es Heracles, que también es hijo de Zeus, y Alcmena, una nieta de Perseo. Y digamos que es el héroe por excelencia, o sea, desde el siglo XIII a.C., yo creo que hasta el principio del siglo XX, buscar héroe era igual a Heracles. Heracles era el nombre griego, Hércules es el nombre en Roma, que fue el que heredamos mayoritariamente. Pero entonces él otra vez ejemplifica lo que es el héroe, por muchas razones. Uno, por su origen mitad divino, mitad mortal, pero sobre todo por lo que hizo, por lo que lograba. Todas las historias de héroes que conozcamos en este periodo siempre están asociadas a la tragedia. O sea, no es como el héroe feliz, que vive una vida maravillosa y la gente lo ama, sino que le toca sufrir desde peladito, pues. Entre muchas historias, Hera, la esposa de Zeus, lo vuelve loco y él mata a la esposa y a los hijos en un ataque de locura. Entonces, para redimirse de ese ataque de locura de matar a la esposa y a los hijos, tiene que completar 12 trabajos. En la medida que complete esos 12 trabajos, que son conocidos como los 12 trabajos de Hércules, puede ser perdonado por lo que hizo y demostrar por qué es un héroe. Entonces, lo lindo de esta historia, y otra vez vamos a ver cómo se repite ese concepto, es que primero cada trabajo entonces es más difícil que el anterior, que en cada trabajo tiene que demostrar cierta actitud heroica diferente. Entonces, aunque él es conocido por ser súper fuerte, por ser súper viril, en fin, no todos los trabajos son alrededor de la fuerza. Hay unos que implican destreza o inteligencia, en fin, mentir, y simbolizan muchas cosas de lo que es el héroe, que sobre todo en Grecia, más allá otra vez de la fuerza o el poder, era el sobreponerse a la adversidad. Era el que estoy en la inmunda, estoy en medio de una tragedia y sigo adelante. Entonces era un poco el principio también del héroe, que el heroísmo no estaba medido en su fuerza, en cuánto peso fuera capaz de cargar, sino cómo era capaz de soportar la adversidad, sobreponerse a ella y avanzar. Otra vez no les voy a contar cómo termina la historia,
Entonces, hasta acá, otra vez, tenemos dos héroes que son hijos de Zeus y una mortal. La sociedad griega es misógina, la sociedad occidental lo sigue siendo un poco. Entonces, el humano o el semidios que era hijo de una diosa y un mortal era menos importante que el hijo de un dios y una mortal. Salvo Aquiles. Aquiles es hijo de Tetis, una Nereida, una inmortal, y Peleo, que es un hombre mortal. Se hizo famoso por allá también en el siglo XIII a.C. por participar en la guerra de Troya, en el bando de los griegos. Como les dije, él no era tan fuerte como Heracles porque no era hijo de Zeus, era hijo de una mujer inmortal. Entonces Tetis lo sumerge en la laguna Estigia para que sea invulnerable a las armas humanas. Lo sujeta del talón para meterlo a la laguna, entonces por eso el talón, que fue la única parte que no tocó la laguna, es su punto débil. Y solo si le disparaban en el talón lo podían matar. Aquí entonces se introduce un concepto en el héroe que es el punto débil. Que por fuerte que sea, por invulnerable que parezca, siempre habrá una forma de que alguien incluso mucho más débil que él lo pueda derrotar. Para que otra vez ese héroe no sea tan invulnerable, porque eso lo vuelve aburridores. Aquiles se muere, lo mata Paris, un príncipe. Pero entonces el concepto empieza a evolucionar, y otra vez eso, un poco el viaje que les voy a mostrar es eso, cómo empieza a evolucionar el concepto de que el ser hijo de un inmortal se vuelve aburridor. Como, no hay tantos dioses con tantos humanos. Entonces empezaron a flexibilizar el concepto y a entender que un héroe, por ejemplo, como Héctor, que ya no es hijo de ningún inmortal, que es hijo de dos reyes, también puede ser un héroe. La Ilíada, los que han leído la Ilíada, para mí la mejor historia de héroes de la vida jamás escrita, y creo que nunca la van a superar. Cuenta un poco la historia de Aquiles y Héctor en la guerra de Troya. Helena de Troya, por la que se inició la guerra, sí era hija de Zeus y Leda. Leda, la esposa del rey de Esparta, Pindaro, y estando casada con Menelao, el rey de Esparta también, Paris, el príncipe de Troya, se enamora de ella y la rapta. Y eso es lo que desencadena la guerra de Troya. Pero Héctor es un príncipe mortal, hijo de Priamo y Hécuba, los reyes de Troya. Pero otra vez, mortal. Sin embargo, si ven, es hijo de un rey. O sea, todavía tampoco es que cualquier terrestre, pues cualquier aparecido pueda considerarse un héroe. O sea, primero pasó del semidios al príncipe. Y acá está mi héroe favorito, Odiseo, también de la guerra de Troya. Él fue el que se ideó la estrategia del caballo de Troya y es el protagonista de la segunda novela más importante también para mí, que es la Odisea. Y es importante también porque también es mortal, es hijo de papás mortales, pero sigue siendo rey, pero es el rey de una isla diminuta en las Islas Jónicas. Es decir, no es el rey de Atenas, no es el rey de Esparta, no es el rey de Micenas, es el rey de una islita. Pero él pasa 10 años en la guerra de Troya y 10 años tratando de volver a la casa en la Odisea. Y eso otra vez es lo que lo vuelve heroico. Es el no desfallecer y el decir sí o sí tengo que llegar a mi casa, a Ítaca. Incluso cuando una inmortal como la ninfa Calipso le ofrece la inmortalidad si se queda con ella, y él dice no. Pasa 6 años y medio con ella, pero igual al final regresa a su casa. Y otro héroe, también un príncipe, Teseo, este es el que derrota al Minotauro, este es hijo del rey Egeo, príncipe de Atenas, también es como está como en este grupo de grandes héroes. Entonces acá quiero mencionar, ya no tanto como héroe, sino como un contador de historias a Homero.
Todas estas historias se supone que pasaron entre el siglo XIII a.C., pero entendamos que en esa época menos del 1% de la población sabía escribir. No es como hoy que cualquiera puede escribir un post, un tweet y empieza a distribuir ese conocimiento. Es decir, todas esas historias tenían que ser contadas voz a voz. Entonces Homero lo que hizo fue, él creció escuchando estas historias de estos héroes, que se las contaron a él, a sus papás, a sus abuelos, por muchos siglos antes que él, y él es famoso no porque se las inventó, sino porque fue el primero que las escribió. Fue el primero que hizo posible que eso llegara a más gente. Y es por eso que nuestra cultura occidental hoy está tan influenciada por estas historias. Porque otra vez el conocimiento escrito en la antigüedad era muy poquito. Pero la gente que aprendía a leer, la gente que aprendía a leer historias, aprendía leyendo estas historias. Entonces todos los nombres y mucho otra vez de la cultura que hoy conocemos es resultado de eso. Se supone que hubo muchos poemas que contaban muchas historias épicas, pero digamos que solo sobrevivieron estas dos pues, como hasta nuestros días. Pero de todo, y hay muchos otros héroes griegos, pero Hércules sigue siendo el epítome del héroe. Esto influenció entonces al héroe bíblico. Vamos al segundo capítulo. Ya que el concepto es diferente. Vamos a hablar entonces del héroe que está en el Antiguo Testamento y en todas las religiones de Abraham, donde se incluyen los cristianos, los judíos y el Islam. El Antiguo Testamento, si ven, es casi que una historia del pueblo judío, y era un pueblo que se sentía, pues, era un pueblo excluido y necesitaba estos libertadores y estos profetas que le dieran unidad a ese pueblo. Uno de los primeros es Moisés, pues ya como héroe, y acá entonces ya se introduce un concepto muy interesante, y es que él no es ni hijo de dioses, no es el hijo de Dios, pero tampoco es el hijo de un rey. O sea, se supone que él es el hijo de una judía X, que lo abandona en el río y lo crían los faraones, pero él no tiene sangre ni divina ni real. Y es famoso por liberar a los judíos de la esclavitud en Egipto. Entonces esto es lo que se va a empezar a repetir en el héroe bíblico. Es una figura heroica que ayuda y que libera a su pueblo. Sansón, igual, contra los filisteos. Entonces aquí también se retoma el tema del punto débil, o eso que le da fuerza, y es que si tiene el pelo largo y nunca se lo puede cortar porque eso es lo que le da la fuerza, y cuando le cortan el pelo se vuelve vulnerable. David, acá se introduce un concepto muy interesante y es otra vez, o sea, normalmente el héroe, si ven de aquí para atrás, era el musculoso, el grandote, el que tenía mucha fuerza física, y lo que cambió un poco el paradigma con David era justamente el mito de David y Goliat. Era el jovencito chiquitico, normalito, tumba a un gigante mucho más grande que él. Entonces aquí también se refuerza el tema de que el héroe no se mide solamente por el músculo, sino por la fuerza de su corazón. Esto lo dice en Hércules del 97 de Disney. Pero hay un concepto muy interesante acá, si ven, es el tema de propiedad, de hacer parte de un pueblo. O sea, si ustedes ven en Sansón, en Moisés, incluso en David, si él para proteger al pueblo judío tiene que matar a 2000 filisteos o más, no importa. Y eso pasa, o sea, cuando Moisés le abre el mar para los judíos y después lo cierra y mata un mundo de egipcios, no importa, o sea, él es nuestro héroe. Y para eso tiene que matar al enemigo, no importa. Este sigue siendo hoy pues el modelo de la política actual. Es definir un enemigo externo que nos dé unidad a nosotros como pueblo. Un héroe muy importante, no me voy a meter en temas de religión, no odio hablar de religión ni política.
Pero Jesús sí cambió el mundo, la historia del mundo en dos. Otra vez, independiente del concepto de que tengamos de Dios o de religión, como les conté, el héroe del Antiguo Testamento era un héroe un poco cruel. O sea, si tengo que salvar a mi pueblo judío, matando a egipcios o a filisteos o al que sea, no importa. Y la fórmula se repite en todos. Jesús llegó con un mensaje diferente. Era más de compasión, de perdonar al otro, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Se supone influenciado por un pensamiento de la India y oriental. Pero el caso es que eso sí cambió otra vez el concepto de héroe y lo democratizó. Porque antes de él los héroes eran del pueblo judío. Y si usted es de otra religión, él no es tu héroe. El concepto de Jesús era que él podía ser el héroe de los judíos y de todos. Incluso con un mensaje hasta populista que es más fácil que un rico pase, menos que un camello pase por el hueco de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Entonces, de otra vez, pues hay más pobres que ricos. Entonces eso democratizó el tema del héroe, pero también le dio ese concepto de que otra vez no tiene que ser el más fuerte, no tiene que ser el más musculoso, pero introdujo el tema de la compasión, de apiadarse del otro, de apiadarse del más débil y el desfavorecido, independiente si es judío, mujer, hombre, negro o blanco. Eso entonces nos lleva al héroe medieval. Bueno, aquí me devuelvo. Muchas de las historias, mucho del concepto de héroe bíblico, otra vez hereda del héroe griego. Jesús es el Hijo de Dios y una mortal. Perseo nació de Danae siendo virgen, porque Zeus la fecundó en una lluvia dorada. Entonces, al final, sí, de ahí viene el término. Sí. Pero otra vez es para que entendamos un poco cómo eso empezó a influenciar a los contadores de historia que siguieron, pero también por lo que les decía, es que las personas que escribieron los evangelios, las personas que escribieron lo que conocemos como Biblia, como Corán, se formaron aprendiendo a leer en griego y aprendiendo a leer las historias griegas. Entonces eso evidentemente les va a influenciar. Y un concepto muy interesante también de Jesús de ahí en adelante, no necesariamente que él lo tuviera, era literal un afán expansionista de venga, yo pongo que esta sea la religión, que ellos puedan creer, y que no solamente los judíos, sino que el romano o el que sea pobre piensa que puede tener un Dios que se apiada de él y que tiene otra vida para él. Pero sigue siendo entonces, en el héroe mitológico y en el héroe bíblico, es el Hijo de Dios, el príncipe, o el libertador del pueblo. Ya en la Edad Media evoluciona y otra vez se aterriza un poquito más a caballeros y forajidos. Entonces ya el héroe no tiene que ser divino, no tiene que ser real, pues de la realeza, ni ningún liberto, ni nada. Pues puede ser un hijo del pueblo, puede ser pobre, puede ser un burgués que puede tener un acto heroico. El rey Arturo, que se supone que vivió en el siglo VI de la Era Común, pero se escribió su historia en el siglo XII, es un rey, pero entonces tiene elementos como la espada que le da poder, como esa arma poderosa, tiene un punto débil, que hace un recorrido, ahorita vamos a ver un poquito de ese tema, el viaje del héroe. Y si alguien se vio Aquaman está fuertísimamente inspirado en la historia del rey Arturo. De hecho lo menciona en la película. El papá dice que le va a poner Arturo, él se llama Arthur Curry, porque hay un rey que se llama Arturo. Hay un póster promocional de la película que es Aquaman sacando la mano del mar con el tridente, y es una escena del libro donde la Dama Blanca saca Excalibur de un lago. El tridente es como el elemento, como Excalibur en esta historia, que es
esa arma o ese elemento es lo que le da el título de rey, y que cuando lo enfunde, que solamente una persona lo puede enfundar, y que cuando lo enfunde unifica a los reinos de Britania, que era el caso de Arturo, y Atlantis, que es el caso de Arthur Curry. Siegfried, en la mitología nórdica, él también inspiró un personaje de los Caballeros del Zodiaco de la saga de Asgard. Retoma un tema de Aquiles, y es que se supone que se baña en la sangre de un dragón que él mata, y solamente una hojita que tenía en la espalda no lo bañó, no dejó que lo tocara la sangre, entonces ese era su punto débil, y cuando le dispararon una flecha donde no lo tocó la sangre del dragón, se murió. Es básicamente la misma estructura del mito de Aquiles. Ya el mío sí, ya los caballeros, otra vez, uno no sabe, ya no importa de quién es hijo, ni nieto, ni nada, es un caballero que comete actos heroicos, y retoma un tema de Heracles, de que hizo algo trágico y se tiene que redimir. Él lo habían expulsado de su comunidad y tenía que cometer, digamos que un acto heroico para redimirse y ser un héroe. Robin Hood, hemos escuchado 1000 veces la historia, ya es simple el que le roba a los ricos para darle a los pobres, entonces casi que retoma conceptos del bíblico, de proteger a una comunidad, a un pueblo. Y Don Quijote otra vez, que ya, a sí es verdad que no tiene que ser ni rico, ni fuerte, ni cuerdo. Muy bien. Esto entonces nos ayuda a construir el héroe moderno. Y la mejor manera, yo creo que de describir el héroe moderno hace parte del Señor de los Anillos, esto lo dice Galadriel, y es que hasta la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro. Entonces otra vez miremos la evolución, ya no es hijo de Dios, es cualquiera, un chiquito. Es que si usted tiene la voluntad, puede salvar no solamente a su comunidad, a su pueblo, sino al mundo entero. Este es prácticamente el propósito de Disney, de las películas de Disney. Entonces empecemos a ver un poquito también esto cómo evolucionó en la época moderna. D'Artagnan, este es basado en una persona real que vivió por 1700, y luego Alejandro Dumas lo puso heroico en Los Tres Mosqueteros, muy similar al héroe medieval, el espadachín, en fin. Ya en el siglo XX es el crisol, pues, el que cataliza y potencia todo esto. Se introduce un concepto nuevo, que es el de la doble identidad. Es el del héroe que es una persona en su día a día, y es un enmascarado, es algo con el que hace los actos heroicos. El primero del que se tiene registro se llama Pimpinela Escarlata, de 1905. Era Sir Percy Blakeney, era un aristócrata manerado, pues no diría que no para nada es héroe, pero que combatía el reino del terror de los jacobinos luego de la Revolución Francesa, pero luego se volvió mucho más popular el Zorro, de 1919, que también pues, tenía un alter ego que era Don Diego de la Vega, que nadie sabía que era el Zorro, y que en las noches o con el disfraz era que cometía sus actos heroicos. El siglo XX entonces también dio origen a la novela gráfica, ya a contar estas historias no solamente en el voz a voz o en la novela escrita, sino meterle imágenes al asunto. Tarzán nació en 1912 por Edgar Rice Burroughs. Otra vez, aquí es un desconocido, un niño abandonado, criado en la selva. En 1928, en una revista que se llama Amazing Stories, hay un personaje que se llama Buck Rogers, que es como el primer personaje del que se tiene memoria de que hace viajes espaciales. Eso pues, hoy es lo más normal del mundo, pero en 1928 era iluso. Pero entonces este quedó en el olvido. Esto va a empezar a pasar mucho porque llegó otro que lo adaptó, que es Flash Gordon, de 1934. También pues eso inspiró Star Wars y todo lo que hoy conocemos de viajes espaciales. Entonces, dicho todo lo que hemos visto hasta ahora de todos estos héroes,
llegó un señor, Joseph Campbell, en 1949, que habló de algo que se llama El viaje del héroe, en un libro que publicó que se llama El héroe de las mil caras. Entonces lo que él decía era que todos los relatos heroicos, desde Hércules, pasando por Jesús, por Don Quijote, por todos, hacían el mismo recorrido. Aquí no voy a hacer mucho énfasis porque apenas tenemos una hora para pasar al tema interesante que es el de los héroes, pero básicamente era como que el héroe, otra vez, puede ser cualquiera, divino, mortal, pobre, tiene una vida ordinaria, se mueve en lo conocido, en una zona, hay una llamada que lo invita a una aventura, pongámoslo otra vez en la historia que queramos, el Hobbit, el Señor de los Anillos, recibe una ayuda sobrenatural, por ejemplo, cuando a Perseo Athena le da el escudo que refleja a Medusa, o la espada, o la capa, o le dan algo para que se anime, y entra a un mundo desconocido, algo en lo que nunca ha estado, que es lo que lo va a ayudar a convertirse en un héroe. Es decir, él no se convierte en héroe porque le den una capa, una espada, Excalibur, un sombrero, nada. Él se va a convertir en héroe cuando corra todo ese mundo. Él va a tener ayudantes o mentores que le van a dar la mano, que le van a apoyar cuando todo parece más oscuro. Va a tener que enfrentar retos y tentaciones. Y va a llegar a un punto que se llama abismo, muerte, renacimiento, y uno dice, esto aquí ya murió. Como cuando en Star Wars ellos están, en la primera están en el contenedor de basura y uno dice, no, ya se van a morir, qué pesar. Como cuando en El Señor de los Anillos ya están en Mordor y uno dice, no, ¿cómo van a sobrevivir acá? O sea, ya cuando cayeron más bajo, ahí es que sucede la revelación, se transforman y logran pues como, por ejemplo, la creación, como en el caso de Hércules, como en el caso del Miocid, cuando digamos que logran vencer o redimirse de eso que los condenaba y vuelven a la vida ordinaria. Los que se leyeron el libro El Señor de los Anillos saben que no se acaba cuando derrotan el anillo, sino que es cuando ellos vuelven a la comarca y se encuentran lo que había en la comarca. Y muchas veces este ciclo se repite. Dragon Ball es eso. Es un ciclo sin fin de una aventura heroica a la siguiente. Exacto. Que también tiene que ver mucho con el tema de los 12 trabajos de Hércules. Cada reto parece más imposible que el anterior. Y él nunca hubiera podido, no sé, superar el quinto si no hubiera superado antes el 1, 2 y 3 y 4 que le dieron experiencia y lo volvieron más fuerte, más inteligente. Esto otra vez es súper interesante y esto sería una charla completa solo de este tema. Pero entonces vamos justamente a este contador de historias, Tolkien, que publicó El Hobbit en 1937 y El Señor de los Anillos entre 1954 y 1955. Esta historia es interesante porque él era un lingüista, entonces él se inventó un idioma con las palabras y cómo escribirlo y después inventó unos personajes o una gente que hablara ese idioma que él se inventó. El Hobbit era un libro que él había escrito para contarle a los niños antes de dormir y un amigo lo convenció de que lo publicara, que eso era lo máximo. Le fue súper bien, entonces los editores le dijeron, tiene que hacer una segunda parte porque esto se está vendiendo mucho. Ya lo vimos que entre los 10 libros más leídos de la historia, y ahí se conduce El Señor de los Anillos. Bueno, hoy lo conocemos más por este que por este. Y básicamente los dos libros siguen esta estructura casi al pie de la letra. Y también al pie de la letra la sigue Star Wars, la primera. Cuando se hizo la primera, recuerden que no se pensó como una trilogía, nada, se hizo una película. De hecho no se llamaba ni Episodio 1, ni Una Nueva Esperanza, se llamaba Star Wars, inspirada en temas de viajes espaciales y con el recorrido del viaje del héroe tal cual, calcado. Fue tan exitoso, eso también cambió el concepto que tenemos en el héroe moderno, la cultura popular, que le encargaron una segunda, una tercera, más de 10 años después la segunda trilogía y hoy seguimos en la tercera. Pero este es de 1977. Y en los 90, uno de mis favoritos, El Rey León. Esto es muy interesante
Ese año Disney estaba trabajando en 2 historias al mismo tiempo. Digamos que su equipo A, el equipo Premium, los más tesos, estaban trabajando en Pocahontas. Y el equipo B, como que bueno, hagan pues el Rey León. Como una fábula, eso es como infantil, como Tiene también este viaje del héroe saltado. Como es el equipo B, cuando uno lo mira con detalle, tiene tambonaditas en animación. Por ejemplo, el ojo de Simba a veces es blanco y a veces es amarillo, los ojos de Nala a veces son verdes y a veces son azules. Cuando uno se ha visto esta película más de 25 veces, se da cuenta de esas cosas. Entonces Disney como que no creía mucho, pues obviamente le creía porque la lanzó al mercado, pero no creía que pudiera competir con su estrategia en ese momento, que eran los cuentos infantiles llevados a películas. Recuerden que antes de este estuvo La Bella y la Bestia, que estuvo nominada a Mejor Película de la Academia, fue la primera película animada en la historia que logró eso. Estuvo La Sirenita, estuvo Aladdin. Entonces otra vez, como esto era como, no tenía mucho que ver con esa línea, iban a apostar por esa heroína que era Pocahontas, que era americana. Esto es otra vez unos animales pues de África. Pero hoy sigue siendo la película de animación más vista en la historia, es el VHD más vendido en la historia, es el musical más vendido en la historia. Y fenómeno cultural. Yo creo que todos acá lloramos con Mufasa. Y el que no tiene sentimiento. Y yo lloré. Y llegamos entonces pues para cerrar ese capítulo de héroe moderno con Harry Potter. Harry Potter lo escribió no era ni lingüista como Tolkien, era una secretaria deprimida, pero el héroe es un niño. Otra vez, este no es hijo de dioses, no es hijo de reyes, es un niño. Es ojo, miren los que hemos visto antes de él. También fue un fenómeno, sacó el primer libro en el 97, terminó el último libro en el 2007, en el 2016 sacó obra de teatro, sacó las películas que se solaparon con los libros, y hoy es la saga de libros más vendida de la historia. Y las películas también están ahí peleando, y es un universo que no va a acabar porque sacaron el de los Animales Fantásticos. Entonces de esto también tenemos para rato. Entonces, toda esta primera parte fue otra vez eso, entender un poco ese concepto de cómo ha evolucionado el héroe, del hijo de Dios, a cualquiera puede ser un héroe, a Harry Potter, a Wally, a Nemo, a cualquiera, por chiquito, por débil que parezca, por frágil, puede cambiar el destino del mundo, si se lo propone. Y otra vez, este ha sido también un poco el lema de casi que todas las historias de Disney. Nemo, que es un pescadito diminuto que tiene que atravesar el océano para salvar al hijo en un acto súper heroico, pero todo el tiempo casi que le están dando ese mensaje a los niños y adultos, al que sea, de que si usted quiere lo puede lograr y todos podemos ser un héroe. Entonces acá me voy a volver un poquito en esta cronología ya para hablar del superhéroe. ¿Qué lo hace distinto de estos 4 héroes anteriores? Y aquí pues tenemos ya que hablar del contexto. El primer superhéroe sin duda es Superman, no por preferencia ni por nada, sino que literal fue el primero que se publicó en 1938. Entonces entendamos un poco otra vez el contexto. 1938, hace 9 años había sido la Gran Depresión, habían pasado la Primera Guerra Mundial, una Primera Guerra Mundial que fue muy tesa, es porque las guerras habitualmente eran como las del Señor de los Anillos, o sea, un mundo de ejército de este lado y otro ejército de este lado que iban y le daban candela ahí en vivo y en directo, pero la Primera Guerra Mundial ya, esa guerra dejó de existir, era que te puedo mandar una bomba, que te puedo atacar con gas, que te puedo envenenar, que hay submarinos, que hay aviones, ya no es, venga, enfrentémonos los dos más fuertes o los más valientes. Ya ningún David, ningún Miocid, ningún
zorro nos podía proteger de eso. Solo un superhéroe nos podía proteger de un misil, de un submarino, de una bomba. Y ahí es cuando nacen los superpoderes. Es decir, superhéroe viene de que ya no es un humano normal, no es un hijo de Dios, sino que pues tira rayos por los ojos, tiene super fuerza, puede volar, porque solo ese héroe nos puede proteger, nos puede liberar, nos puede acompañar en estas épocas de incertidumbre. Además, pues, esto fue antes de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial estalla oficialmente en el 39, o sea que otra vez es ese contexto de ese personaje, y esta publicación del 38 de un Jerry Siegel y un Joe Shuster cambió la historia de lo que conocemos como héroes. Incluso, entonces le dio pues mucha fuerza a este tema de héroes, de cómics, y empezó lo que se llama la edad dorada del cómic, o de los superhéroes. Luego entonces salió en el 39 Batman, que ya este no tiene superpoderes, no tira nada por los ojos, es mortal, es un humano cualquiera, millonario, eso sí, con doble identidad. Entonces recordemos un poquito ahorita el Pimpinela Escarlata, que pues no puede ser él todo el tiempo, tiene que tener una como doble vida. Y otra vez bajo como la creación de un copy y un gráfico. Esto hoy sigue existiendo en la industria publicitaria, donde está la dupla del copy y el gráfico. Porque entonces en la industria del cómic tenía que haber un creativo que se inventara la historia y la idea del héroe, y un gráfico que era el que lo vestía y le daba los colores y en fin. Estos dos son de la misma editorial. Tenían nombres diferentes, pero pues es lo que hoy conocemos como DC, que es de Detective Comics. Pero entonces también nació otro competidor, y esto va a ser lo más interesante de este siglo. Es esta carrera a muerte entre DC y Marvel. Entonces eso es un poco ya lo que vamos a ver de acá en adelante. En esa época no se llamaba Marvel, se llamaba Timely Comics, y entonces sacó su primera publicación en el 39, porque en serio, o sea, cuando salió Superman, todo el mundo tenía que ver con eso, todo el mundo corrió a comprar las historietas, a hablar de héroes, todos los niños se reunían a las historias, en fin, fue un fenómeno cultural. Entonces ellos sacaron su revistica de Marvel Comics, que de hecho tenía las historias de 3 héroes, tenía a la Antorcha Humana, que es distinta a la que conocemos hoy. La que conocemos hoy es Johnny Storm, este era Jim Hammond, que era un androide realmente, y había otras 2 historias, que es un ángel, y Namor, que fue un personaje en el que se inspiró Aquaman después. Y entonces salieron estos otros vivos. Este era un tercer competidor, se llamaba Fawcett Comics, que en el 40 se inventó un personaje que se llama Capitán Marvel, que era una copia exacta de Superman. Si ven la portada de la primer cómic, es él lanzando un carro, esa era la misma de Superman. Pero este introdujo un concepto muy interesante, que es cómo se conecta mi audiencia con mi héroe. Superman sigue hoy siendo criticado porque es muy lejano, es un alien superpoderoso, yo nunca voy a ser él. O sea, él pues me puede inspirar, me puede dar ejemplo de ser un buen humano, pero yo nunca voy a ser Superman. La historia acá de Capitán Marvel era un niño huérfano, Billy Batson, otra vez Nekis, no era el último hijo de ningún planeta, nadie, que recibía los poderes de dioses griegos, y que cuando mencionaba la palabra Shazam se convertía en un héroe superpoderoso, que era el Capitán Marvel. Y eso también tambaleó la industria del cómic y de contar historias, porque otra vez es piensa en su audiencia. ¿Cómo hace que el que lo lee, que el que vaya se fila para leer el cómic, se siente identificado con ese héroe y no lo perciba lejano? Esta es una historia muy interesante porque, bueno, en abril, el 5 de abril, sale la película de Shazam, contando esta historia. Si ven, este no es ni de DC ni de Marvel.
Otra vez era de una empresa chiquita que se llamaba Fawcett Comics. Luego DC, estos empezaron a vender más que Superman. A DC le dio rabia, ¿cómo es posible? Entonces los demandó, porque en serio era evidente que era una copia de Superman en las historias, en los arcos. DC ganó la demanda, estos tuvieron que dejar de publicar por muchos años, el personaje se quedó en el olvido. Entonces Marvel, que ya se llamaba Marvel, registró el nombre Capitán Marvel para poderlo usar después. Y hoy, aunque este personaje es de DC, no puede usar el nombre Capitán Marvel porque además es el nombre de la competencia, entonces ya le dejaron como Shazam. Hay un capítulo histórico. Porque entonces la película que se va a estrenar en marzo de Capitana Marvel es de un personaje de Marvel de muchísimo después. Pero entonces, ¿cómo atacó DC esto de el niño que se vuelve héroe? El mismo año con Robin. Entonces acá podemos empezar a hablar también de marketing ágil. Estos no esperaron pues 7 años pues, para contraatacar. Si lo que necesita la audiencia es un personaje con el que identificarse, si el que compra los cómics son los niños, pues pongamos un niño a ser coprotagonista del héroe. Que sea todo lo contrario a Batman. Batman es oscuro, es adulto, el traje es gris y negro y azul, entonces ponga todo lo contrario, un niño que se viste de rojo, de colores brillantes, con el que el lector se puede identificar porque él hace parte de las historias de Batman. Y eso también fue un éxito y ahí repuntaron. Ya luego, también en el 40 sacaron un concepto que no existía, que era este del equipo de superhéroes. Por lo mismo, porque entonces los niños se reunían y compraban el cómic, entonces jugaban, yo soy tal, yo soy tal personaje, vos sos este otro, vos sos aquel, entonces que eso mismo se pudiera llevar a las pantallas. Entonces nació la Sociedad de Justicia de América, que no es distinta a la Liga de la Justicia, porque era un cómic que tenía unos personajes escritos para ese cómic. ¿Listo? De este hoy todavía sobreviven algunos héroes. Pero entonces, ¿qué pasó? La tensión de la Segunda Guerra Mundial estaba encima. Otra vez, la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939. El bombardeo de Pearl Harbor fue en diciembre del 41, lo que hizo que Estados Unidos entrara a la guerra. Entonces había un sentimiento nacionalista duro. Entonces ahí devolvámonos al héroe bíblico, necesitamos protegernos nosotros. Si eso implica matar a 20 alemanes, 2 millones de alemanes, 2 millones de filisteos, no importa. Entonces empezó toda esta ola patriótica. Entonces ahí Marvel aprovechó y sacó a Capitán América. Los colores de Capitán América son los colores de la bandera porque necesitaba que otra vez la gente se reflejara y sintiera que era su héroe. Y si ven la primera portada es dándole un puño a Hitler. Le está dando un puño a Hitler en la portada de la primera publicación. Entonces, en 1940, 1941 empezaron a salir todos estos héroes que incendiaban ese sentimiento patriótico de defender nuestro pueblo, de defendernos contra un villano que nos quiere conquistar. Salió la Mujer Maravilla, pero entonces aquí otra vez nuestra cultura misógina nació como un personaje en la Sociedad de Justicia de América, esto es de acá, y era la secretaria. Y era un personaje por allá, justo, una superheroína mujer allá. Pero funcionó. Entonces, salió como un personaje acá en el 41, y le fue tan bien que en enero del 42 ya le sacaron portada con ella como protagonista. Y algo también muy interesante es que el copy o el creador de la Mujer Maravilla, William Moulton, es el inventor del polígrafo. Entonces, por eso no es gratuito que una de las armas de la Mujer Maravilla sea el lazo de la verdad, porque él venía trabajando en ese proyecto. Curiosidades históricas. Nace también en el 41 Aquaman de DC.
En esta misma publicación, Fun Comics, del 41, nace Green Arrow, que está inspirado fuertemente en Robin Hood. ¿Cómo? Sí, también, pues en estos pues, que usan arco y flecha, pues. Y nace en el 60 lo que hoy seguimos conociendo como la Liga de la Justicia. Ya en un concepto, es decir, antes de esto, el cómic de Batman era en un universo, el de Superman era en un universo, entonces aquí es donde dicen, no venga, estos héroes de mi editorial realmente viven en el mismo universo y venga junto a los más característicos para luchar contra un enemigo común. Entonces ya aquí Marvel, entonces si ven acá Marvel, lo único que ha tenido interesante ha sido el Capitán América. Esos pues no han dado pie con bola. Hasta que llegó Stan Lee. Stan Lee no es ni el fundador de Marvel, no es accionista de Marvel, era un empleado de Marvel. Era el creativo, pero el creativo. Y es el que va a fundar lo que hoy conocemos como Marvel, pues en personajes. Entonces, literal le dijeron, la Liga de la Justicia fue un hit, entonces le dijeron, haga algo. Invéntese un grupo, haga lo que sea, pero necesitamos competir con DC, entonces inventó a los Cuatro Fantásticos y entonces reencauchó a la Antorcha Humana, pero le dio una nueva historia, ya es otro personaje, ya es Johnny Storm, es hermano de la Mujer Invisible, y aquí fue como su primer hit luego del Capitán América. Aquí ya se acabó la edad de oro de los cómics y de los superhéroes, aquí estamos en lo que se llama la edad de plata. Y ya pasó, es que luego de que se acabó la Segunda Guerra Mundial, en el 45, y como las editoriales habían explotado tanto a los héroes, ya había un sentimiento como que, ay, no más héroes cascando a los japoneses, no más héroes cascando a los alemanes, no más héroes cascando a Hitler, por un lado. Por otro, es que ya había héroes de verdad, o sea, los héroes fueron los soldados que los liberaron. No fue Superman ni Aquaman. Entonces ya los cómics también tenían que inventarse una fórmula nueva porque estaban condenados a desaparecer en ese momento. Entonces aquí fue que en los 60 empezaron a idearse nuevas historias, nuevas fórmulas para no dejar de vender. DC Comics introdujo un concepto de multiverso, es que hay distintos universos en los que vive un héroe, en el que vive otro, y eso también los vivimos hoy en películas, en fin, porque entonces ya teníamos dos Flash, el Flash que reencaucharon y modernizaron en la Edad de Plata, que es este, pero seguía existiendo uno de la Edad de Oro, que es Jay Garrick, y esto entonces también de esto se van a pegar casi que todas las publicaciones después. Pero entonces aquí empezó a atacar Stan Lee con una cantidad de héroes nuevos. Se inventó a Hulk. Aquí una curiosidad, pues, datos históricos, Hulk inicialmente era gris, en una de las impresiones quedó mal y quedó verde por accidente, y esa fue la que más vendió, entonces lo pusieron verde de ahí en adelante. El 62. Spider-Man, este hoy sigue siendo el superhéroe más importante de Marvel, del 62. Si ven, todos son ideados por Stan Lee. Thor, también en el 62, basado en un dios de la mitología nórdica. Iron Man del 63, de hecho miren, esta es la primera portada, era literal de hierro, gris. Y pues ya los unió, como ya había hecho antes DC, en el equipo de los Vengadores, en el 63. Y aquí empezó también una estrategia maldita de Marvel de copiar todo lo que le funcionara a DC. Ese fue como el lineamiento que le dieron a Stan Lee y a los creativos. Si a DC le funciona algo, cópielo. O sea, no, que lealtad ni que nada, o sea, necesitamos vender. Incluso se supone que hasta pusieron espías en en el departamento creativo. DC sacó en 1963 un cómic que se llama La Patrulla Condenada, o Doom Patrol, que era un equipo de personajes como raros, como
resultados de accidentes, con poderes exóticos, feos, liderados por un señor en una silla de ruedas. 6 meses después publicó Marvel los X-Men con exactamente el mismo concepto, pero que le fue mejor a Stan Lee. Sacó Daredevil en el 64 y a Wolverine en el 74. O sea, les puse más como los héroes que más conocemos, pero igual hubo muchísimos. Pero algo que supo hacer Stan Lee, y si ven en toda esta década del 60 fue el ganador del asunto, es que antes las historias del héroe eran la historia de Superman. La historia de Superman siendo Superman, la historia de Batman siendo Batman. Era la historia del héroe, del encapuchado. Stan Lee introdujo la historia de Peter Parker, de Tony Stark. O sea, es muy raro que yo en un cómic vea las aventuras de Bruce Wayne, pues, ¿no? El millonario que tiene plata del monte, o no hay, o al menos en esa época no había un cómic de las aventuras de Clark Kent siendo un reportero. Eso no le importaba a nadie. Le importaba era la historia de Superman. Stan Lee introdujo un concepto que era otra vez, que fue esa evolución del héroe, y es que sí importaba la historia de Peter Parker, sí importaba la historia del adolescente, de su conflicto en el colegio, de que no tenía para pagar la renta, que tenía que buscar un trabajo normal. Entonces él compaginaba la historia del personaje, que puede ser cualquiera, y cómo lidiaba con su vida de superhéroe. Ese factor fue lo que hizo que despegara y por primera vez superara a DC. Porque DC se quedó en el héroe mítico, en el intocable, en el inalcanzable. Pero DC pues no se iba a quedar de brazos cruzados, dándose cuenta de esto. Entonces empezó a sacar equipos o historias diferentes. También dijo, yo no voy a empezarme a llenar de muchos héroes raros, que fue, si ven lo que hizo Marvel, me voy a concentrar en mis héroes y en mis historias. Pero entonces sacó el Escuadrón Suicida, que eran los villanos de sus héroes, armando un equipo común. Y sacó los Teen Titans, que primero salieron en un cómic en el 64 y luego en el 80 ya oficialmente como equipo, que eran los ayudantes de los grandes. Entonces Robin era el ayudante de Batman, Aqualad el ayudante de Aquaman, Wonder Girl. Entonces creó el equipo de héroes más jovencitos que tenían que enfrentarse a retos de adolescente, y entonces jugaba un poco con esto que ya estaba haciendo Stan Lee del héroe de Peter Parker adolescente. Pero, bueno, aquí otra cosa de la copia descarada de Marvel a DC. DC saca un personaje que se llama Deathstroke en 1980, es un mercenario, es mortal, pero pues tiene muchas armas, sabe pelear muy bien, se llama Slade Wilson, y Marvel dijo, eso está funcionando, cópielo, sin pena. Se llama Deadpool, se llama Wade Wilson, del 91. O sea, hasta el uniforme es parecido, qué raro. Pero DC también fue un poquito más inteligente. Ellos sabían que el cómic iba a durar toda la vida, que los lectores de cómic iban a envejecer y que había un boom de otros medios, de otras plataformas para contar historias, que no era necesariamente el cómic. Entonces, mientras Stan Lee y Marvel se dedicaron a crear nuevos personajes, crear nuevos cómics, copiar a DC, DC dijo, hágale, yo voy a explorar otros medios. Sacó la serie de Batman en los 60, los Superamigos en el 73, estuvieron 13 años al aire, la serie de La Mujer Maravilla en el 75, la serie de Flash en el 90. ¿Recuerdan ahorita que decíamos que parte del ataque que le dio Marvel a DC fue contar la historia de Peter Parker? Sacó las aventuras de Luisa y Clark, para que no le criticaran que todo Superman y todos superpoderes aquí hicieran las aventuras del reportero. Y él sacó por primera vez este concepto de universo expandido, que es el universo animado de DC, con la película del 92, perdón, la serie del 92 de Batman, la serie animada, que hoy se sigue considerando la serie de héroes más importante de la historia, mejor hecha, que desencadenó la serie animada de Superman, las aventuras de Batman y Robin, Batman del futuro, la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia Ilimitada. Todas estas series
coexisten en el mismo universo. Es decir, el Batman de esta serie es el mismo de las siguientes. Ese concepto tampoco se tenía. Y sacó la primera película de superhéroes en el 78 de Richard Donner. Esto otra vez cambió el mundo. Pues porque era ver una película de un fulano volando en cine. Es decir, Superman 1, de Richard Donner de 1978. Todos nos tocó la película. La segunda parte, muy buena del 80, y la tercera y la cuarta una mierda, del 83 y del 87. Y luego con Batman, en el 89, con Jack Nicholson. Batman regresa en el 92, Batman Forever y Batman y Robin. DC entonces, como ven, se concentró en sus héroes más importantes, se concentró en atacar con lo que le criticaban, en reforzar, en darle humanidad a Superman, darle humanidad a Batman. Entonces es lo que conocemos como la Trinidad de DC. Estos han sido y seguirán siendo los héroes más icónicos de la historia, aún hoy. O sea, cuando uno igual hoy busca héroe en Google y sigue saliendo Superman. Y esto aunado a que Warner Communications, pues, que es como una empresa grande que hace películas y series y televisión, pues compró a DC. Entonces Warner es el dueño de todos los derechos de todos los personajes de DC. Eso llevó a la bancarrota a Marvel. Entonces, a pesar de que Marvel tuvo todo este boom en los 60, en los 90 se quebró. Entonces le tocó vender los derechos de sus personajes. Entonces, acá para aclarar, Stan Lee no es dueño de los derechos de ningún personaje. Él era un empleado de Marvel, nada más. Entonces, Marvel para seguir existiendo, le vendió los derechos de Namor y Hulk a Universal Pictures, los derechos de Spider-Man a Sony, los derechos de todo el universo de mutantes a Fox, y él se quedó con los Vengadores, prácticamente. Pero Walt Disney Company los compró en el 2009. ¿Esto en qué se tradujo? Que entonces, en el siglo XXI, atacó Marvel con la estrategia que había usado Warner y DC en los 90. Es que entonces Fox sacó todas las películas de X-Men desde el 2000, X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, Wolverine, Sony explotó la franquicia de Spider-Man y Universal sacó las dos películas de Hulk. Entonces, en las películas de Marvel no pueden usar el concepto de mutante, no los pueden mencionar siquiera, porque no son dueños de esos personajes, aunque sean de Marvel. Sony entonces hizo una negociación con Disney para prestarle a Spider-Man y solo pueden hacer 7 películas de Spider-Man, pero nada más. O sea, Spider-Man es a perpetuidad un personaje que es de Sony. Y aunque es de Marvel, Marvel no lo puede usar en su universo compartido. Entonces Marvel se ideó este concepto de universo compartido, que lo heredó también del universo expandido de DC animado, donde tiene películas que se interconectan. Pero entonces otra vez, ellos acá no pueden hablar ni de mutantes ni de Spider-Man porque no son dueños de los derechos hasta que les prestaron a Spider-Man por 7 años. También incursionaron en series de televisión donde no les ha ido bien y en estas series de Netflix. Pero DC pues no se iba a quedar con los brazos cruzados. Sacó Superman Regresa, que era pues como continuar la historia de las pasadas, pero fue un fiasco. Entonces le entregaron la trilogía de Nolan con Batman, de la que El Caballero Oscuro se considera la mejor película de héroes de la historia. Ha sacado 35 películas animadas solo en el siglo XXI, tiene más de 50 videojuegos, es dueño de la franquicia de Lego, entonces ha sacado ya 2 películas de Batman Lego, sacó Smallville, también entonces contando la historia de Clark Kent en chiquito, Teen Titans Go, Arrow, de Arrowverso, Gotham, Black Lightning, y sacó el año pasado una plataforma de streaming como Netflix, donde tiene todas las historias de DC y Warner en una sola plataforma. Es donde uno puede ver todas las películas, leer los cómics,
la serie. Esto habla también de un concepto importante que es el de transmedia, del cómo atacar todas las plataformas con historias independientes o que se conectan, unas no. Y entonces también está creando un universo compartido de películas donde este Superman, Batman v Superman, el de Escuadrón Suicida viven en el mismo universo. Básicamente esta guerra va para largo. Es decir, este enfrentamiento que empezó en los años 30 seguirá y pues tocará ser espectadores de esto, pero sobre todo, pues puedo ser espectador porque me gustan los serios, pero ya los que trabajamos en esto, pues también entender un poquito en serio qué podemos aprender y qué podemos rescatar de eso que han hecho, de cómo han trabajado el concepto de héroe, de cómo se han conectado con sus audiencias, de cómo han pivotado o cambiado de rumbo por cómo se ha comportado el mercado y la industria. Porque no es fácil decir que hoy Superman sigue vendiendo y sigue siendo un negocio de algo que se le ocurrió a un fulano en 1938. No es normal. Y que otra vez eso esté generando tantísima plata. Es decir, hay películas de esto que tienen, pues, que recaudan más que lo que recaudan en un año entero países pobres del mundo. Entonces, pues nada, era esto lo que les quería compartir, otra vez esta evolución del concepto de héroe y esta batalla campal de DC con Marvel. Entonces nada, muchas gracias por venir y quedarte hasta tan tarde. Esperamos que hayas disfrutado mucho de este Pragma Talk. Recuerda que si quieres ver más contenidos como este, puedes encontrarlo en www.academiapragma.com